Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da de hacer este alto en el camino para tomar nuestras decisiones no basadas en ninguna emoción, sino basadas en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. Durante las etapas o momentos de nuestras vidas, inclusive sobre los mismos días, tenemos que pelear contra gigantes, igual que David, que derrotó a Goliat, y que todos sabemos acerca de esa victoria. Antes de pelear con Goliat, tuvo que pelear con gigantes más grandes que él, porque durante su vida tuvo que vivir diferentes circunstancias tan difíciles que realmente lo llevaron a convertirse en ese hombre que podía enfrentar lo visible. ¿A qué me refiero? A que recordemos que la palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino con las cosas que no vemos. Asimismo, tuvo que pelear David con gigantes invisibles para poder derrumbar al visible. Es impresionante ver que peleamos lo visual con 5 sentidos, pero para lo que es invisible solo tenemos uno, y es la fe. Algo maravilloso que Dios nos regala es que debemos pelear con lo no visible para que Dios lo vuelva visible. Pero ¿cuáles fueron los gigantes que tuvo que enfrentar David, que tal vez tú también tuviste que enfrentar, o tienes que enfrentar, o estás enfrentando en estos momentos? El primero de ellos es el gran gigante del rechazo. Es impresionante ver que cuando le pidieron a Isaí que trajera a todos sus hijos, trajo a todos menos a David. Él no lo llamó para que lo conociera. Y después podemos ver que el mismo Samuel se puso a escogerlos a todos pensando que eran reyes, cuando realmente Dios le dijo: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no mira como el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Qué duro es ver que ni su papá lo tenía en cuenta, ni Samuel lo eligió según su parecer. Y así tuvo que vivir muchas veces ese tipo de rechazo, el mismo rechazo que tal vez tú has sentido por aquellos seres amados. Mira, en ese caso era su papá, tal vez en ese caso también sea el tuyo, o tal vez sea un familiar, o tus propios hijos, o familiares, o cónyuges, quien te rechazan, por quien eres, por lo que piensas, por lo que hablas, por lo que vives, y comienzas a vivir un rechazo, y el rechazo te lleva a muchas consecuencias difíciles en tu vida. Pero recuerda, David tuvo que pelear todos los días con él y derrumbarlo para poder disfrutar la victoria que Dios le iba a dar después. Eso me hace acordar a la historia del niño que estaba sentado en una silla de ruedas y estaba en una fiesta, y había un señor repartiendo globos de colores, y a él le entregó uno de color azul. Al resto le entregó de diferentes colores, pero veía que esos niños empezaban a correr y de un momento a otro empezaron a dejar elevar los globos, pero él no lanzaba el suyo. El niño esperaba que los demás se fueran y se acercó al señor y le preguntó: ¿usted cree que el del color azul también se lavará como los otros? El hombre entonces comprendió por dónde iba realmente la pregunta, y mirándolo muy fijamente a los ojos le dijo: recuerda que lo que hace volar al globo no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Recuerda, tú que estás escuchando, recuerda que lo que hace volar el globo no es lo que está afuera, no son las circunstancias, no es lo que estás viviendo afuera, sino el poder que tiene adentro, que te llevará a elevarte, que te llevará realmente a llegar a lugares que otros no puedan llegar. No serán tus capacidades, ni cómo muevas tus influencias. Es Dios el que te va a llevar a lugares que nadie ha llegado, y que te llevará porque Él así lo ha decidido. Recuerda que Él toma lo que no es para que sea. Él toma inclusive personas para avergonzar a sabios, porque Él busca en ti algo que tal vez tú no has visto. Él ve, recuerda que Él ve lo que tú tienes adentro, y tú tienes un potencial maravilloso. Pero otros han querido explotar ese globo para que no eleve. ¿Cómo lo explotan? Con sus palabras fuertes. Mismo lo dice Proverbios 12. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ya no más esas palabras que te afecten. Si te has de aferrar a alguna palabra, aférrate a lo que Dios dice que tú eres. El siguiente gigante que tienes que derrumbar es la ocupación. ¿A qué me refiero? Hay personas que están haciendo ahorita trabajos que no son ni lo que estudió ni lo que quiere hacer, y que tal vez para ellos son denigrantes.
Muchas veces tenemos que llegar a situaciones de trabajar en lo que sea por las situaciones que estamos viviendo. Pero esa ocupación no dice quién tú eres, tú le dices a la ocupación que eres. Si te toca barrer, hazlo de tal forma que seas y te conviertas en el mejor que barre. Si te toca hacer lo que sea, hazlo lo mejor, porque bien claro lo dice Dios, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, porque de Él viene la recompensa, no va a venir de los hombres. Tal vez los hombres ni siquiera te den las gracias, pero Dios te va a exaltar, y cuando tú eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Mira, David era pastor de ovejas, inclusive aún estando ya con Saúl, lo dejaba para ir a apacentar las ovejas de su padre, pero la ocupación no dejó que David se desviara de quien realmente él era. Mira, el hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo terminó cuidando cerdos, pero eso no decía que él era un cuidador de cerdos. Él era un hijo de un padre que tenía toda la solvencia para sostenerlo, que lo estaba esperando con amor, que tenía hasta anillo y todo esperándolo. Pero su profesión o ocupación no puede desviarlo de que olvidar de quién es él. Y así lo mismo tenemos que hacer con nosotros. No dejes que la ocupación te diga quién eres. Tú dile a la ocupación que no en este momento tú quién eres y que esa ocupación será momentánea. Y si estás en la ocupación de tu profesión, tampoco te dice quién eres, porque tal vez te llamen médico, tal vez te llamen abogado, tal vez te llamen oficial, tal vez te llamen de cualquier forma, pero realmente tu nombre es ser hijo de Dios. Tu nombre es hija de Dios y eso va por encima de cualquier ocupación. Podemos ver diferentes personajes en la Biblia que tenían ocupaciones pero no decían quiénes eran ellos. Pedro era un pescador y se convirtió en aquel que llevara a la iglesia al nivel que la llevó. Lucas era médico y se convirtió en uno de los grandes hombres de Dios que hasta un evangelio escribió. El mismo Señor Jesucristo era carpintero. Pablo, Elías, Eliseo. Recuerda, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Y si la ocupación te está envolviendo y te está apartando del propósito, ten mucho cuidado, porque la ocupación esa es la función, envolverte para apartarte del propósito. Derriba la ocupación, derriba eso y recuerda siempre quién eres tú y quién eres tú para Dios. El siguiente gigante que tuvo que enfrentar y acabar David es ese gigante de la presión social. Muchas veces recibes esa presión de los demás para que no seas quien debes ser. Presión de la sociedad, presión de tu familia, presión de donde estás, de muchas cosas, para que no seas quien debes ser. Pero realmente hoy Dios te invita a que tú puedas derribar ese gigante y dejar de preocuparte de lo que piensan o lo que digan, dejar de buscar agradar al hombre, porque tú debes preocuparte de lo que piense Dios de ti, lo que debes preocuparte es agradar a Dios. Buscando agradar a Él, agradarás a todos. Y así muchos tuvieron que enfrentar esa presión social. ¿Cómo crees que se sintieron los que se quedaron en la barca y le gritaban a Pedro que no lo hiciera, que no se bajara de la barca para que caminara sobre el agua, que estaba loco? 450 personas contra una sola. Me refiero a Elías contra los 450 profetas de Baal. Era totalmente ilógica esa batalla, pero Dios estaba con Elías, y si tú estás con Dios, tú eres mayoría. La misma presión recibía Jeremías para que no hablara más, para que se callara, pero él no pudo hacerlo. Recuerda que lo que se va a cumplir es lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Y ahí es donde debes colocar tu mirada para que todo lo que hagas, lo hagas como para Él. El siguiente gigante que tuvo que derrumbar David es el gigante de la condenación. En Samuel 17 nos sigue diciendo que cuando Eliab, el hermano de David, lo escucha hablar y lo empieza a atacar, diciéndole que para qué ha descendido ahí, que por qué ha dejado, y le recuerda, has dejado aquellas ovejas en el desierto, y empieza a insultarlo al límite que David dice, pero ¿qué hice yo? Y asimismo hay muchas palabras de condenación diciéndote que tú no puedes, que tú no eres, que tú no vas a lograr nada. Y ahí es donde está ese gigante que tienes que acabarlo, tienes que destruirlo de tu corazón para que no siga hablándote. Recuerda que muchas veces la crítica viene por la envidia y porque ellos no fueron capaces de dar el paso que tú estás dando y empiezan a llamarte, a criticarte, a insultarte, a decirte cosas contra ti, pero tienes que acabar ese gigante que se quiere meter en tu corazón para llenarte de miedo
o peor aún, llenarte de rencor, porque todo propósito que tú quieres hacer para mostrarle a los demás que sí se podía, en ese propósito, entonces no está Dios, porque tus propósitos no deben ser para callar la voz de nadie, tus propósitos deben ser es para glorificar la voz de aquel que te está llamando a hacerlo. Ana estaba orando por un hijo y creyó y tuvo la presión de que todos le decían que era una estéril y que no podía salir adelante y que nunca iba a tener a su hijo. Hasta la misma crítica de Elí, pero no dejó que eso guardara en su corazón y se levantó y pudo obtener la maravillosa bendición de tener a Samuel. Muchos van a querer frenar tus sueños, tus metas, tus ideales, porque sencillamente van a querer poner esas palabras de condenación para que estorben. Saca todo lo que has guardado en tu corazón que te han dicho, desde niño, desde niña, en la edad que hayas sido, y solo coloca las palabras de Dios y que hoy se acabe toda condenación que te ha llevado a evitar a ser quien debes ser para levantarte en pos de Dios. Y el último gigante es el gigante de no podrás. Cuando el mismo llega David y se presenta contra Saúl, en el versículo 33, el mismo Saúl le dice: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. Y ahí es donde tú tienes que levantarte y decir: sí se puede, no porque vienes con tus fuerzas, sino en nombre de quien viene. Recuerda cómo David enfrentó a Goliat. Siempre dijo en el nombre de quien venía, y siempre dijo que él era el que le iba a dar la victoria, en el nombre del Dios de los ejércitos. Que tú puedas levantarte contra todo esquema que han dicho que no puedes, que tú puedas levantarte contra todo lo que en tu alrededor te dice que no puedas, y que tú puedas decirle: hoy vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Que tú puedas ver el gigante que aparta a tus hijos o a tu cónyuge o a tu entorno y tú le puedas decir: no más, porque vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Que tú puedas decirle al gigante que estés enfrentando en este momento quién es tu Dios. Muchos hombres inclusive en la actualidad tuvieron que vivir eso. KFC, esa gran cadena de restaurantes, tuvo que enfrentar muchísimos gigantes. Su dueño, al salir de 65 años, tuvo que enfrentar al gigante del no, tuvo que recibir 1092 no para poder lograr solo un sí, y ese sí lo llevó a donde está ahora. Walt Disney fue sacado de su casa, se fue desde muchacho, no sabía qué hacer, lo único que le gustaba era pintar, y tuvo la inspiración en el momento. Vio un ratón que atravesaba de lugar a lugar y empezó a pintarlo, y hoy todos conocemos a Mickey Mouse, lo que un día le dijeron que no podía hacer y hoy es una de las más grandes industrias del mundo. Y así hay muchísimos ejemplos, y todos aquellos grandes hombres que un día le dijeron que no iban a lograr nada, pero enfrentaron su gigante y lograron ser quien deben ser. Y esta es tu hora, llegó tu tiempo para que tú puedas levantarte y enfrentar al gigante que tienes que enfrentar. Toma las piedras de la fe y la fuerza de la onda del Espíritu Santo y enfréntalos. Lanza tu palabra, lanza esa roca sobre ellos y diles en qué nombre tú vienes contra ellos, y verás la victoria, no solo en ti, sino en la vida de tu familia y de tu entorno. Ve y habla con el que más te ama, Él te está esperando para que juntos puedan derribar todo gigante que se ha querido enfrentar a ti y que te ha querido estorbar en el camino que Él ha puesto para ti. Ve y abrázate a Él, porque esta noche el gigante cae a tus pies y tú obtendrás la victoria. Que tengas una hermosa y bendecida noche.